Intentaremos que sea lo más rápido posible. Bueno, muchas gracias por haber venido hasta acá hoy. Este es el único taller que puede ser en el año en Argentina. Hasta creo que mediados de 2014. Y el último encuentro también del año en el Monumento a la Bandera. Así que era acá o ya está. Sí, esto en realidad tiene que ver con que, bueno, con todo lo que hicimos el año pasado, este año más que nada es para repensar en todo lo que vamos a hacer después, ¿no? Porque después en el 2014 empieza realmente el año de las tareas, empieza otra vez a tener que hacerse muchísimas cosas, entonces para eso había que sentarse un largo tiempo y pensar bien en qué había que hacer. Y bueno, entonces estamos intentando alinearnos ahora en estos primeros 6 meses con algunos talleres que estamos haciendo por varios lugares, sobre todo uno en cada país, al sumo 2, pero sobre todo esperar a que realmente se den las directrices, digamos, de lo que hay que hacer en el 2014 y 2015, que son los años de actividad, más que nada. Este año, como no sé si lo habrán notado, pero es un año más tranquilo para ir pensando en lo que estamos haciendo cada uno, ¿no? Entonces, bueno, la intención era simplemente como compartir un poco con algunas personas que habían querido hacer el taller, pero sobre todo mi intención es que este taller obviamente es un pretexto en realidad para poder hacer todo lo del monumento, y por eso mismo la intención es que gente nueva que haya venido o que tenga que repasar algunos aspectos, durante la mañana quería hablar un poco sobre los aspectos generales de por qué llegamos hasta acá, pero en la tarde quería hablar más que nada sobre la historia y por qué Rosario, por qué esta zona de Argentina y por qué justo el único taller es acá y qué es lo que vamos a hacer acá, ¿sí? Y sobre cosas que tendremos que ir teniendo en cuenta hacia más adelante, que seguramente va a ser la tarea del 2014. Intentaremos hacerla bastante más ordenada que en el 2012, no sé si lo notaron. Espero que nos salga, vamos a tener unos 6-7 meses para planear, así que no 2 semanas como el año pasado. ¿Está? Con esto. Es. Sí. Sí. Bueno, ¿cuántas personas acá vienen siguiendo lo del año pasado? Algo. Bien. ¿Cuántas no tienen ni idea de por qué vinieron acá hoy? Para empezar. Pero no tienen ni idea. O sea, a eso me refiero, ¿no? No es que... Porque hay algunos que dicen, no sé a qué vine, pero es una cuestión más espiritual que otra cosa. En realidad, que no tienen ni idea de qué se está hablando, de por qué lo vamos a hablar. ¿Hay alguna persona? Una sola. Bueno, está, listo. 3, 4, vale. Está. Bueno, yo lo que vamos a hacer es, sobre todo en este primer momento, sobre todo para esas personas que por ahí o no se acuerdan o no vimos, resumí un poco algunas cosas de los conceptos básicos. Y como ya todos más o menos sabemos, ¿sí? Lo que estamos hablando y los conceptos primarios por los cuales estamos acá, la intención es que con la primera parte nos saquemos dudas que tengan, ¿sí? O sea, intenten preguntarme, no miles de preguntas porque si no vamos a terminar no nos va a dar tiempo, pero sí intentemos hacer una especie de repaso de todo esto para después poder centrarnos en actividades y lo que tenemos que realmente hacer hacia entender los propósitos por los que estamos acá ahora. Entonces,
Para tener en cuenta esto, todos más o menos ya nos acordamos de dónde venimos, ¿no? O sea, que eso es lo que ya venimos hablando todo el tiempo. Esto que lo vamos a ir hablando acá, en realidad ya son cosas que vamos a ir poniendo sobre todo mejor grabadas y demás en internet, para que ya esté todo esto, esta información. Este es el último año que intento hablar de esto, ¿sí? O sea que el año que viene intentaré ya centrarme en otros temas que no tienen que ver con el origen. Por lo tanto, cualquier cosa que tengan para preguntar me la hacen abajo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Todo lo que estamos haciendo acá tiene que ver con volver a comprender las bases por las cuales estamos intentando reconstruir la sociedad y estamos intentando reestructurar los sitios sagrados que hemos construido nosotros como humanidad. Para entender eso, para las personas que no lo han escuchado o no lo han tenido en cuenta, hacemos este repaso de dónde venimos nosotros para poder generar toda esta información y todo este plano. Es decir, como siempre hablamos del plano universal. Entonces, yo le voy a preguntar, ustedes me van a ir haciendo recordar a mí también, porque lo estoy hablando muy poco últimamente. Todos entonces recordemos el principio. Ya lo hemos hablado bastante en varios lugares. Exhalación, inhalación, ¿sí? Del universo. Expansión para poder nosotros empezar a reconocernos. El otro día explicaba cómo todo lo que estamos haciendo nosotros tiene que ver con la cadena del ADN. El ADN, que hoy en día se está transformando, también empezó a transformarse hace muchísimo tiempo, antes de que exista el tiempo, en otro ser mucho mayor. Ese otro ser mucho mayor tenía billones y millones y millones de partecitas pequeñas que nosotros llamamos universos. Universos paralelos, universos... Nosotros formamos parte de uno. Sí que hay seres que cruzan de un universo al otro, no sé si lo habrán encontrado alguna vez, seres que intentan muchas veces decir, esto está funcionando muy mal, habría que transformarlo todo, pero no la Tierra, sino el universo, como que Dios está haciendo las cosas muy mal. Entonces, eso tiene que ver con que están en el cuerpo del vecino, que es otro universo. Ese otro universo, y este, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, todos están en un proceso evolutivo igual que nosotros y cada uno de nosotros. Todos están en un proceso de integración constante. Pero, dentro de todo ese proceso de evolución, el problema de qué tiene que aprender es de él, o ella, o lo que sea, ¿sí? Es de esa gran totalidad. Nuestro problema es lo que pasa adentro y lo que tenemos que tener en cuenta adentro de este gran ser. Dentro de este gran ser, nosotros tenemos que tener en cuenta las bases por las cuales nos hemos constituido nosotros. Nosotros, les recuerdo, somos esas partecitas de la divinidad que en un momento fuimos llamadas en conciencia a que, como dijeron ellos, por favor, esa totalidad, por favor, ustedes, cuerpo mío, ¿estarían dispuestos a transformar todo mi ser para que yo me pueda descubrir a mí mismo? Y nosotros, entidades espirituales, que éramos una sola, dijimos, claro que sí. Entonces empezamos a dividirnos. Al empezar a dividirnos teníamos que constituir toda la realidad que nos creaba, que nos conformaba a nosotros. ¿Para qué? Para poder experimentar lo que realmente este ser necesitaba entender de sí mismo. Para eso nosotros tuvimos que empezar a vibrar. Esa vibración en realidad tiene que ver con la toma de conciencia de que debemos expandirnos. La primera expansión del universo no solo es la respiración de tomar conciencia sobre nosotros mismos, sino que tiene que ver con la expansión de la primera vibración en el universo. La primera vibración en el universo es lo que ya todos conocemos como el sonido, ¿sí? Que ya lo hemos hablado mucho. Y esto tiene que ver con lo que vamos a hacer hoy a la tarde. Hoy a la tarde en el monumento vamos a utilizar el sonido para empezar a modificar la creación. Porque el sonido es la base de toda creación. Entonces, si no empezamos por la música, el sonido y la vibración de nuestra frecuencia interna, entonces nada se puede transformar alrededor. La palabra creadora, el Om, Aum, ¿sí? Toda la frecuencia que hemos ido generando desde el principio del universo es la misma frecuencia que nos va a ayudar a transformar el universo que conocemos. Entonces, es importante, fundamental, que empecemos a utilizar el sonido para transformar
todo lo que tenemos alrededor. Una vez que transformamos el sonido en las bases universales, aparece la frecuencia, la primera vibración. Esa frecuencia de primera vibración es ese movimiento que se empieza a generar espiritual en el universo. Ese movimiento espiritual que vibra por todos lados. Somos nosotros mismos, obviamente, somos nosotros mismos, los espíritus, y lo que empezamos a hacer es impulsar esa frecuencia del sonido. Ese sonido que se empieza a expandir por todo el universo genera una vibración tan alta y tan constante que nosotros podemos interpretarla como calor. Pero en realidad, ese calor, como decíamos, es el magnetismo. El magnetismo lo que hace es generar que el sonido genere una frecuencia mucho más grande, una frecuencia de una vibración mucho más grande, que podríamos llamar nosotros en el universo como el origen del caos, la primera creación, que es el movimiento constante. Ese movimiento constante que generamos nosotros, ese magnetismo, es lo que acá en la Tierra llamaban ustedes amor, ¿no? Bueno, nosotros hoy. Cuando hablo de esto siempre miro así y no me doy cuenta de que estoy acá abajo. Entonces, amor, sí. El amor, como digo siempre, es una palabra un poco vieja para mí. El amor en realidad, que significa ahí contra la muerte, o sea, muy bonita no es, contra la muerte. El amor en realidad es la frecuencia que mueve y nos permite la transformación constante de todos los sistemas. Por eso mismo, cuando hablamos de amor y amor incondicional, no significa abrazar al otro y quererlo mucho, sino que significa permitirle al otro la libertad de transformarse, cambiar y ser libre en esa transformación. Por eso nos falta un montón todavía para poder experimentar lo que es el amor en realidad, pero bueno, vamos a ir camino. Ese amor entonces es el magnetismo de movimiento constante que nos permite fluir en toda la transformación que vamos a realizar. Una vez que logramos esto, aparece la otra frecuencia. ¿Qué es esa otra frecuencia? Esa frecuencia de esa vibración que se genera a través del caos, que es el amor, irradia hacia todos lados en el universo, proyectando un gran destello, como si mucha energía empezase a moverse cada vez más rápido y de repente empieza a explotar todo. Cuando empieza a explotar todo, de repente se generan los primeros chispazos en el universo que destellan luz. La luz es la segunda base universal. ¿Por qué? Porque la luz es la que nos permite ver lo que estamos a partir de ese momento concretando. No ver con los ojos, sino tomar conciencia de lo que es. Una vez que nosotros emitimos nuestro sonido, nos hacemos conscientes de lo que está generando ese sonido, esa palabra creadora, para luego empezar a co-crear lo que estamos generando y sintiendo. Esa luz empieza a reflectar contra las paredes universales, choca contra las paredes universales. Recordemos que un universo es un ser, otro universo es otro ser, por lo tanto hay una especie de piel, podríamos decir, que le llaman los espejos del universo, que es un reflejo constante de toda la geometría que se ha ido generando desde el centro del universo cuando se tomó conciencia. Se proyecta esa luz, irradia contra las paredes universales y empieza a generar un orden. Ese orden es el que nombramos, o yo nombro, frío, que en realidad no existe el frío, sino que en realidad el frío es el orden que podríamos decir se genera a través del calor que está vibrando. El calor es caótico, el amor es caótico, obviamente, ¿no? Todo lo hemos vivido ya. Entonces, ¿por qué el amor es caótico? No porque sea malo, sino porque nos mueve constantemente la energía de todo el ser. Entonces, cuando nos enamoramos nos volvemos medios idiotas, porque en realidad los chakras están vibrando para cualquier lado. Pero cuando aparece la otra energía, que tiene que ver con la geometría, todo ese calor, toda esa irradiación empieza a equilibrarse en un eje y por lo tanto empieza a tener un sentido. Por eso mismo, si amamos sabiamente, logramos amar incondicionalmente. Si no amamos con sabiduría y con un orden, entonces amamos muy humanamente, digamos con los chakras de acá para abajo. Entonces, geometría. ¿Qué es la geometría? La geometría es la irradiación de esa frecuencia, es decir, de los rayos de luz.
Cuando los rayos de luz reflectan contra las paredes universales, empiezan a generar una estructura que, como en los espejos, aparecen los rayos de luz para humanizarlo. Esos rayos de luz entonces empiezan a generar la primera forma. Esas formas, esas estructuras primarias, son las que van a permitir que nosotros sepamos hacia dónde ir y qué experimentar en cada momento. Esas primeras estructuras nosotros las conocemos como densidad temporal. La densidad temporal es la primera geometría del universo. El tiempo, entonces, no es algo aparte de la materia, como siempre digo, no es algo aparte o opuesto, sino que es la misma materia. Cuando el tiempo se densifica, hay cada vez más geometría, y como hay más geometría, hay más densidad, y como hay más densidad, aparece la materia. Por lo tanto, cuanto más tiempo hay, es decir, más estructura geométrica, más afecta el tiempo a nuestros mundos. Como este mundo, la Tierra, es uno de los más densos que existe, entonces tiene mucho tiempo. Y por eso, cuando la Tierra era más sutil, nosotros, los seres vivos, no humanos en ese momento, podíamos vivir mucho tiempo, muchísimo tiempo, que es lo que muchos se acuerdan y que hoy en día todavía buscan, la vida eterna, ¿no? Pero la vida eterna en un planeta que va rápido es un aburrimiento terrible, o sea que no nos conviene mucho. Lo que sí está bueno es cuando un planeta vibra sutilmente. Cuando un planeta es sutil, nosotros vamos acorde a ese planeta. Pero si una persona viviese eternamente en la Tierra, se querría suicidar, seguramente. Entonces es mejor ni pensarlo. La densidad temporal, entonces, es esa estructura del tiempo que nos permite a nosotros experimentar cosas en periodos de materia, digamos, ¿no? Hasta que el cuerpo aguante, digamos, en otras palabras. Esa densidad solo existe alrededor de ese color anaranjado. Hacia el interior, lo que es la luz, la vibración del amor, el sonido y la conciencia, no existe el tiempo porque no hay geometría, solo hay esencia divina y nos empezamos a conectar. Entonces en esos puntos, en esos lugares, nosotros nos liberamos del tiempo y por eso mismo cuando nos morimos vamos justamente a la luz, ¿no? A la luz, a la conciencia, al sonido universal. Esas experiencias que se escuchan, por ejemplo, de un túnel de luz, ¿no? Voy hacia la luz y empiezo a escuchar coros de ángeles. Es más o menos lo mismo, ¿no? Cada uno pondrá lo que quiere. Entonces nos estamos acercando hacia justamente ese punto, ese túnel. Pero esa densidad en un momento se empieza a estructurar más. ¿Por qué? Por la sabiduría. La sabiduría es la otra cara del amor, pero no son diferentes, sino que es lo mismo. Cuando el amor se equilibra y empieza a tener un orden, de repente aparece la sabiduría. La sabiduría es la que le dice al amor por dónde moverse, y el amor es la que le dice a la sabiduría hay que moverse, ¿sí? Entonces, si solo tenemos sabiduría, nos convertimos en déspotas, tiranos y militares estructurados. Si tenemos solo amor, nos convertimos en unos esquizofrénicos. Entonces hay que tener los dos en equilibrio, hay que intentar sumar los dos. De esa manera se forma una entidad suprema del ser, amor y sabiduría. La sabiduría es la que empieza a poner más límites y más estructura al amor, porque le dice qué hacer, por dónde ir, cómo organizarse. Entonces aparece aquí la última frecuencia, que tiene que ver con la tercera base universal, la forma. Gracias a la sabiduría en conjunto al amor, toda la estructura empieza a ser tan densa que de repente se contrae contra sí misma y explota. Y ahí, en ese punto, recién aparece lo que llaman todos el Big Bang. El Big Bang es toda la densidad de toda esa luz, de esa geometría, que colapsa contra sí misma de la cantidad de densidad que está generando un centro y de repente colapsa. Al colapsar empieza a generarse toda una nueva forma de geometría que se va a expandir por el universo, permitiendo a todos los seres de conciencia experimentar en cada uno de los puntos del universo, parte por parte, todas las cosas. Es decir, que si antes teníamos plena conciencia de nosotros, de repente alguien dijo en el centro, yo tengo plena conciencia de mí mismo, pero ¿qué soy? ¿Cómo puedo aplicarlo? ¿Para qué soy lo que soy? ¿Tengo algo más? ¿Otra percepción de lo que soy? Entonces empezó a observarse el brazo, la pierna, los ojos, y empezó a reflejarse sobre sí mismo, creando toda la materia para poder experimentar partecita por partecita lo que ya éramos.
Como siempre digo, para recordemos que al principio era como si fuésemos todos ratas de biblioteca. Estábamos todos adentro de una gran biblioteca que se llama Registros Akáshicos del Universo. Estábamos todos metidos adentro, nos leíamos todo, sabíamos todo, pero nunca habíamos salido a ver si era cierto lo que leíamos, ¿sí? Entonces de repente a algún loco se le ocurrió salir y hoy estamos todos acá quejándonos. Entonces, lo peor es que éramos nosotros mismos, ¿no? Ese loco. Entonces, tenemos esa base ahí. ¿Cuál es la primera forma que se genera entre sabiduría y amor? La de la co-creación, la de la creación y constante transformación. Ese triángulo, el triángulo hacia abajo, representa lo que llamamos el útero, ¿sí? El útero del universo. El primer triángulo representa la feminidad para nosotros que estamos ya en la dualidad. En ese momento no existía la dualidad, por lo tanto, simplemente se llamaba la co-creación. La co-creación que después necesita la dirección y el orden, ¿sí? Que para nosotros es el masculino. Femenino, masculino. Acá lo dividimos así. Allá, en la totalidad, co-creación y orden. La co-creación entonces nos indica a nosotros, si acá hay alguna feminista, nos indica a nosotros que el universo empieza a ser femenino, por decirlo así, ¿no? Y que todo lo que va a generar el universo va a ser primero femenino. Todo lo que va a ser co-creación. Es decir que, por ejemplo, en nosotros, en nuestro cuerpo, los humanos, cuando tenemos bebés adentro, los primeros 3 meses siempre es casi, o los primeros meses, o lo primero, es femenino. Y después se va decidiendo si es masculino o femenino. Depende, ¿no? Pero siempre se genera femenino normalmente. Eso tiene que ver con la co-creación. Después el masculino le va a dar el orden a eso. El problema nuestro es que hemos trabajado tanto la dualidad que creemos que femenino y masculino son cosas diferentes, o están apartados, o vienen de Marte y Venus, ¿no? Cuando no tiene nada que ver con eso. Entonces, esa historia de que estamos separados tiene que ver con que para poder entender la totalidad tenemos que entender sus partes. Por eso mismo teníamos que dividir las 2 partes más importantes, co-creación y orden, para poder entender todas las demás. Por eso mismo la creación se basa en femenino y masculino, en la materia. Una vez que logramos integrar esto y que podemos sumar el femenino y masculino, como se está haciendo cada vez más hoy en día en la era de Acuario, sobre todo, más que nada, cuando se empieza a unir femenino y masculino, de repente podemos empezar a expandir nuestro potencial. El potencial es el resto de la geometría que empieza a irradiar hacia todos lados y que tiene que ver con despertar nuestros talentos, la telepatía, la telequinesis y un montón de otras cosas como la teletransportación, digamos también, ¿no? La bilocación y un montón de otros aspectos como la sanación también, que es la más común, que se empiezan a expandir a partir de la integración del femenino y masculino. Así que eso es a lo que vamos en este tiempo. Esa es entonces la forma de expansión del universo. Pero fijémonos en esta forma básica. Esa forma básica en cuarta, quinta y sexta dimensión se le llama Merkaba, sobre todo en quinta y sexta dimensión. El Merkaba, si lo vemos como si fuesen 2 pirámides, tiene que ver con la primera geometría que permite que exista un ser que va a experimentar. ¿Esto cómo sucede? El triángulo de abajo empieza a girar hacia la izquierda y el triángulo de arriba hacia la derecha. ¿Por qué? Por el amor. El amor permite que la geometría se mueva y se transforme, mientras que la sabiduría le da un eje y un orden. Esto se va a convertir para nosotros, los espíritus, en una especie de nave espacial. Una nave espacial etérica, de conciencia, de luz, que lo que nos va a permitir a nosotros es tomar la energía y la esencia para poder entender toda la totalidad dentro de nosotros en división. Al principio el universo se va a dividir, pero después nosotros empezamos a dividirnos de la misma forma que lo hace el universo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Aquella esencia, primera esencia del universo que se separa es la conciencia. La conciencia en realidad conecta todo, pero la conciencia se expande y genera un canal. El canal de Shift se llamaba en un momento, que significa el pasillo donde están todas las puertas y las llaves. Ese canal de Shift es como un punto en el universo, un agujero de gusano que conecta con todas las dimensiones. Ese canal
entonces se expande y empieza a conectar todas las diferentes realidades. ¿Cómo hace eso? A través del torbellino del Merkaba. El Merkaba, esa geometría gigante, cuando empieza a girar hacia arriba y hacia abajo, genera de la energía que está en el interior una especie de tornado que va hacia arriba y hacia abajo. En ese tornado la esencia empieza a separarse, a dividirse, generando las diferentes escalas de frecuencia de lo que nosotros ya sabíamos. Empieza a separar todas las cosas. Entonces tenemos arriba la conciencia y la división de la conciencia. ¿Qué es eso? Un punto. Y esto, la línea. Entonces, ¿qué representa estas dos cosas? Estas dos cosas son la base de todo el resto de la creación de todas las diferentes conciencias que vamos a ir teniendo en todo el tiempo. ¿Qué es esto para nosotros? Podríamos verlo así, de abajo hacia arriba, obviamente que es del centro hacia afuera, pero, y en forma de espiral, pero eso es más complicado. Entonces lo vamos a ver simplemente así, que es más ordenado para nosotros que estamos aprendiendo. De la 22 a la 1. ¿En qué dimensión estamos? En la 3, con un pie acá. En la 4. Y con las ganas de llegar acá. Y la inconsciencia de lo que es esto. ¿Sí? Entonces, estamos en tercera dimensión. Estar en tercera dimensión implica que somos de la máxima densidad que existe, ¿sí? Somos todo este cuerpo denso. Pero para llegar a tercera dimensión, ¿por dónde tuvimos que pasar? ¿Primera y segunda o de la 22 a la 4? ¿Qué creen? De la 22 a la 4. O sea que como que ya estamos en la recta final, aunque parezca que no. ¿Por qué? La 22 dimensión, que no es la última, sino que es la última estructural. Después tenemos hacia los costados 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, y así, que son los universos paralelos o dimensiones paralelas en realidad. Estas dimensiones, para nosotros las más conocidas, llegan hasta la 9. Entre la 9 y la 12 hay una especie de extraña cosa que divide las dimensiones con forma de las dimensiones sin forma, ¿sí? Que por eso mismo es muy complicado entenderlas y por eso toda la sabiduría de la tierra humana habla de los 9 universos, las 9 dimensiones, los 9 escalones a llegar a la divinidad, porque después es otra cosa. Todo esto que está acá es el túnel, el puente por el cual nosotros pasamos. Si aquello es la conciencia divina, eso significa que nosotros venimos de ahí, es decir, somos espíritus, todos unidos. Y por lo tanto, ¿en dónde estábamos? 22 y 21, ¿sí? En esas dimensiones que representan la esencia divina. La esencia divina se da cuenta de que tiene que empezar a co-crear, por lo tanto, empieza a co-crear. ¿Cómo? A través del sonido. ¿Dónde? 19, 18, 17 dimensión. ¿Lo van viendo? Sí, paralelo. Eso genera la frecuencia que irradia la vibración. Esa vibración se separa y por lo tanto entre la 16, 15, 14, 13 dimensión estamos trabajando con el amor incondicional, con el movimiento y la frecuencia de lo que significa eso. Pero después empieza a irradiar luz. La luz que se empieza a proyectar está entre 10ª, 11 y 12 dimensión, más o menos. ¿Eso qué hace? Conecta, es el punto medio del ser que empieza a conectar lo que está por debajo y lo que está por encima para nosotros. ¿Esto qué hace? Genera una estructura geométrica. La estructura geométrica empieza a co-crear la realidad. ¿Se acuerdan? El primer triángulo, la co-creación, el útero. Y después eso le da la forma, es decir, la estructura máxima que está entre 1, 2, 3 y 4 dimensiones. Todo eso está dentro del Merkaba. Esas diferentes frecuencias que se empiezan a extender a lo largo del circuito del Merkaba generan lo que conocemos los chakras universales, que después van a generar nuestros propios chakras. ¿Dónde están las bases universales acá? Sonido, luz y forma. De esta manera, nosotros es como hemos entendido en las religiones la conciencia universal. Sonido, luz y forma.
desde hace millones y millones de años se nos empezó a explicar esto, que teníamos que ver la luz, que teníamos que escuchar el sonido de nuestro interior, que nos conectaba con el universo. Por ejemplo, ¿saben? Los aborígenes australianos son todavía uno de los pocos que siguen igual que hace miles y miles y miles de años y se comunican con la divinidad a través de sonidos y cantos, ¿sí? Incluso entre ellos mismos se comunican así, porque sabían que el sonido era lo primordial. El problema fue cuando empezó la noche galáctica y todos nos empezamos a desconectar y no entendíamos mucho lo que estábamos haciendo. Entonces los que sí entendían y dijeron vamos a hacer que esto sobreviva, dijeron vamos a empezar a conectar todo esto. ¿Cómo lo conectamos? Vamos a contarle un cuento a la gente. Entonces el cuento era, primero, que había un sonido que había fluido por el universo y que después irradió una luz y que esa luz llegó a la Tierra y la Tierra empezó a hacer las plantas y de repente la gente cada vez se desconectaba más y decía, no entiendo. Entonces dijeron, bueno, había un papá en la nube, ¿sí? Que vino y gritó y dijo algo y se juntó con la mamá que era muy bonita y irradiaba luz y después tuvieron un hijito que nació en la Tierra. Entonces dijeron, bueno, entonces ahora sí. Entonces dijeron papá, mamá, hijo. Y después, como pasó en la historia en muchas religiones, después llegó un momento en que la mamá brilló demasiado, ¿no? Y empezó a brillar y el padre como que se opacó un poquito, ¿no? Socialmente hablando. Entonces el padre dijo, no puede ella brillar más de lo que yo estoy gritando, ¿no? Entonces ella le dijo, entonces cállate y andate a otro lugar, claramente, si te molesta. Entonces lo que hizo el hombre fue juntarse con otros hombres, obviamente, y decir, miren, ¿por qué no borramos a esta mujer de la historia? Y así ya estamos más tranquilos. Entonces, de repente sacaron a la mujer de todos los libros sagrados, la dejaron como la mujer de, la hija de, y así. Y de repente en esta Trinidad pusieron a Padre, Espíritu Santo, Hijo, ¿no? Y de repente el Espíritu Santo había estado con el Padre, no se entendía muy bien, pero no importa. Era como que de repente había como una especie de confusión en la historia en que la gente dijo, bueno, será así. Entonces, ¿qué significó? Que el hijo, entonces, no nació de una madre, pero sí, nació de la madre, ¿y el padre qué hacía ahí? Si no pintaba nada, pero no, porque vino el Espíritu Santo, pero a la madre, no, ¿y por qué no está la madre? No, porque no sé. Entonces, de repente como que no había mucha explicación, ¿no? Dios, Padre, Hijo, sí, pero el Padre no parió al Hijo. Entonces, bueno, como que había un desfasaje histórico, pero que tenía que ver con esto. Hoy lo tenemos que volver a recuperar, intentar entender realmente que el sonido, la luz y la forma es lo que siempre nos intentaron explicar cuando nos hablaban de Padre, Espíritu Santo, Hijo o Padre, Madre, Hijo. Toda la creación del universo entonces empieza con esta estructura. ¿Qué pasó dentro de esta estructura? Si hay preguntas me la van diciendo, yo hablo rápido, no sé si lo notaron. Entonces, 15 minutos nada más llevo. ¿Alguna pregunta? ¿O sigo contando el cuento? Bueno, cualquier cosa me dicen. Pasamos a otra cosa, acá. Sí. Nosotros podemos interpretarlo así. Hay muchas formas de interpretarlo. Dios en realidad, obviamente que es una palabra que deriva de otra palabra que es Zeus, ¿sí? ¿Todos se acuerdan de Zeus? El dios Zeus. Zeus, Dios, ¿sí? Viene de esa palabra. ¿De qué? De los griegos. Los griegos honraban a un ser que tenía muchos hermanos, muchos dioses, y que era un ser que vivía en un templo arriba de la montaña con barba, que tenía un rayo en la mano, iba, bueno, en un trono, que no era en realidad la divinidad a la que ellos honraban, sino que desde la antigüedad se sabía que había una divinidad y que los hijos de esa divinidad habían venido a la tierra, ¿sí? Los Elohim y después Anunnaki. Entonces, a ellos, nosotros, nuestro Dios, se mezcló con otro Dios que no era Dios, ¿sí? Entonces lo empezamos a interpretar un poco mal. Pero en realidad el Padre no es Dios el que nosotros creemos, sino que es la totalidad o el universo, ¿sí? Como le llamaban también. O sea, el universo era lo importante, después estaba Dios que administraba la tierra, ¿no?
Esa era la idea. La madre para nosotros puede ser la Tierra, sí, obviamente, pero la madre en realidad tiene que ver con algo mucho más grande, que es la co-creación de todas las galaxias, de todas las tierras. Por ejemplo, nosotros hoy interpretamos a la madre Tierra, pero antes, por ejemplo, los nórdicos hablaban de la gran vaca, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso, de la historia de la vaca? La vaca, ¿qué hizo? En un momento la vaca estaba paseando por el universo y se le da por tirar la leche al cielo, ¿no? Entonces tira toda la leche y se crea el camino de la leche, que nosotros le llamamos en latín Vía Láctea, ¿sí? Entonces, ¿por qué era una vaca que flotaba en el universo? ¿No? Después aparece la Tierra. O sea, es como que en realidad la madre, que le llamaban la madre de todos, ¿no? A esa vaca, por eso en todas las culturas, muchas, también las nórdicas ya no tanto, pero en Asia todavía la vaca es de suma importancia, porque fue la creadora de todo. Entonces, no tiene mucho que ver con la madre tierra en sí, sino con la madre de todos, de todo. Y la creación, el hijo es cualquiera de cualquier planeta, no de la Tierra solamente. Bueno, acá, entonces, la cuestión a hablar es los 3 niveles a través de los cuales nosotros nos vamos a mover en el universo. Los niveles por los cuales nos movemos es, primero, el nivel de emanación. El nivel de emanación es del cual todos provenimos y hacia el cual todos vamos. Recordemos que teníamos acá las dimensiones, ¿sí? Y que nosotros venimos de estas dimensiones hacia estas dimensiones de acá. ¿Por qué hacemos eso? Porque venimos de lo sutil, sabiéndolo todo, pero sin haber experimentado nada, ¿sí? Que es muy importante para el universo. Entonces, sabíamos esto, dividimos lo que sabíamos en diferentes fragmentos y fuimos a experimentar los diferentes fragmentos. Esto que está acá, que nosotros llamamos dimensiones, para hacerles recordar, antes de explicar el nivel de emanación, esto que llamamos dimensiones, en realidad fíjense qué es la división de la primera conciencia, es decir, la conciencia espiritual que se divide para poder comprender más cosas. ¿Eso qué significa? Que las dimensiones, ¿qué son? Niveles de conciencia, ¿sí? Niveles de conciencia. Son niveles de conciencia, no son escalones que cuando uno está en la 16 es mejor que el que está en la 8, ¿sí? Eso es lo que creemos nosotros normalmente. Sí. ¿Por qué 22 niveles de dimensiones? No lo tomo claro. ¿Me lo gritan? Bueno, ¿Por qué 22 niveles de emanaciones? ¿Por qué 22 niveles? Los 22 niveles, o sea, en realidad tienen que ver, por ejemplo, con dos cosas fundamentales que tienen que ver con el espejo universal de la cocreación. Nosotros tenemos 11 niveles de un lado y 11 niveles del otro, como en el fútbol, ¿sí? ¿Qué se llama eso? Se le llama el portal 11-11, ¿sí? El portal 11-11 son los 11 niveles de vibración densa y los 11 niveles de vibración sutil, que en conjunto hacen una especie de reflejo constante de la creación. Por eso 22 niveles que después derivan en muchos otros, pero que tienen que ver con ese portal de lo que somos aquí con lo que somos en espejo del otro lado. Es un espejo universal. 11-11. Entonces, si estábamos acá, teníamos que generar del 11 para abajo, ¿sí? Es decir, la otra frecuencia más densa. Para eso empezamos a descender toda la frecuencia, desde el nivel de emanación. El nivel de emanación es el que ya hemos visto, que tiene la energía caliente y fría, que es el magnetismo y el equilibrio, que se va generando en esas dimensiones que está más o menos ahí. Esas vibraciones, entonces, no son escalones a subir, como explicaba, sino que son frecuencias de conciencia a integrar, que es diferente esto. Nosotros teníamos conciencia, dividimos las conciencias y experimentamos las conciencias hasta lo más denso. Una vez que llegamos a lo más denso, tenemos que volver a la esencia. El problema nuestro es que estamos justo con el paso para volver a la esencia. Es muy fácil ensuciarse, pero es más difícil limpiarse, ¿no?
Entonces, esto nos va a demorar un poco más que haber descendido. Cuando uno desciende, normalmente es como tirarse de un edificio de 11 pisos, ¿no? Estás arriba y dices, quiero nacer. Y ahí voy, ¿no? Entonces voy pasando por las diferentes emociones. Primero, qué bonito, ¿no? Después, ay, ¿sí? ¿Qué hice? Después ya empieza la emoción. Ah, ¿sí? Me estoy acercando, uy, ¿qué hago? Ahí empieza la duda, ¿por qué lo hice? ¿Por qué no? Empieza así, 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 hasta que dicen, Dios, ¿qué hice? Y ya es como, bueno, ya fue, ¿no? Al final Pero eso es mucho más rápido. El problema es cuando caíste, te diste cuenta de sobreviviste y te quieres volver a tirar, entonces tienes que volver a subir todas las escaleras, porque no hay ascensor, ¿no? Todas las escaleras hasta el piso 11, todo roto, quebrado y demás, intentar llegar hasta la azotea de nuevo, ¿no? Pero limpio encima, ¿no? O sea que, bueno, eso ya se verá, se entiende, ¿no? La explicación de subir las dimensiones. Entonces, ahora estamos en la tercera, es decir, estamos desparramados en el suelo, pero estamos juntando los pedazos. Es decir, ya nos damos cuenta de que nos tiramos y que ahora tendremos que hacer otra cosa con todo lo que hicimos acá en el suelo. Entonces, vamos a ver cómo empezamos a subir. Y de repente empieza la utopía en las dimensiones. Es decir, gente en tercera dimensión que de repente abre un poquito los ojos y se da cuenta de que hay mucho por hacer y que está todo excelente más allá, y empiezan a extrañar. ¿Por qué vine acá? ¿No? ¿Qué hice? Quiero volver. Y de repente entonces mucha gente empieza desesperadamente a decir, ya estamos en la quinta dimensión, y eso puede traer un problema. Porque no estamos todavía en quinta dimensión. Una cosa es que la Tierra esté en cuarta dimensión y nosotros nos creamos que estamos ya en quinta, y la Tierra todavía ni siquiera llegó a quinta. ¿Sí? Entonces es correr un poco más rápido. Si uno corre más rápido del precipicio, se cae. ¿Sí? Entonces la Tierra llegó hasta ahí. Si nosotros queremos llegar hasta allá, entonces vamos a tener que morir y mudarnos de planeta a uno que esté en quinta dimensión. No sé cuál estará por ahora en quinta dimensión, de acá cerca, pero Júpiter capaz. Es muy aburrido la Júpiter en este momento. Entonces, yo me quedaría en cuarta dimensión con la Tierra, alineándome en lo que tenemos que hacer en cuarta dimensión, y después ver lo que vamos a hacer y cómo vamos a llegar a quinta, paso a paso. Las dimensiones lo que tienen es que nos podemos mover libremente. El problema de moverse libremente es que implica desde acá hacia la totalidad un esfuerzo mayor, un esfuerzo por desapegarse rápido, por aprender a dejar de comer, por un montón de cosas que muchos todavía no estamos preparados, que por ahí nuestra cabeza quiere, pero nuestro cuerpo todavía no está dispuesto. Entonces es ir paso a paso para que la rueda del universo no nos pise, digamos. Por eso yo digo, estamos en tercera, yendo a cuarta, no pensemos en la quinta, pero sí podemos tranquilamente de repente irnos a 11 dimensiones, obviamente muertos, estando acá, ¿no? Porque la Tierra todavía no está en esa dimensión. Pero sí podemos movernos libremente por las diferentes dimensiones de conciencia. Porque, como vuelvo a repetir, esto es como un gran edificio, pero que en realidad en el universo es así. Se mueve de esta manera. Y como se mueve de esa manera, entonces nosotros podemos ir de un lado al otro por los canales de conexión del universo como si fuera una telaraña, ¿sí? Eso es lo bueno y lo bonito que tiene el universo. Pero mientras tanto estamos en la densidad, tenemos que hacerlo desde la forma que podamos. Magnetismo y equilibrio entonces en aquel lugar. Luego tenemos que en este lugar que el magnetismo y el equilibrio se conectan, aparece esa energía rosa que está ahí en el medio, que podríamos llamarle la glándula timo en nuestro cuerpo, ¿sí? El chakra del corazón y el amor incondicional, que tiene que ver con la creación de las almas. El espíritu es aquel puntito que está allá amarillo. El espíritu lo que hace en su momento es darse cuenta de que para llegar acá no puede ser esencia espiritual, porque cuando una esencia espiritual se mete dentro de la materia, modifica la estructura de la materia y la hace como incluso colapsar o explotar. Eso a veces pasa en un cuerpo humano. Normalmente nosotros tenemos el espíritu siempre flotando arriba, ¿sí? Más a un medio metro o así. A veces se acerca,
Cuando se acerca un poco es cuando vemos las cosas con mucha claridad. Como que ahora entiendo, se me prendió la lamparita. ¿Sí? Ah, ahí entendí. El espíritu se acercó. Sí. Se aleja y decimos, ¿qué era lo que dije? ¿Sí? Entonces, que en realidad, ¿por qué hace eso? Cuando va y viene, en realidad tiene que ver con que está logrando, haciendo un proceso de evolución en conjunto con los tres cuerpos, espíritu, alma y nosotros, cuerpo. La personalidad, que se llama. Cuando estamos trabajando en conjunto, se acerca y lo vemos todo más claro. Cuando no tenemos que hacer cosas en conjunto y tenemos que experimentar cosas del día a diario, ¿no? Del día común, entonces el espíritu como que se va un poco. Por eso nos convertimos como un autómata medio extraño, que no tenemos idea, y después cuando llega el espíritu queremos cambiarlo todo, salir corriendo y así. Pero ¿qué pasa? El espíritu normalmente tiene comunicación directa con otra cosa que se crea, que es eso de ahí, que es el alma. El alma se genera a partir de la frecuencia del amor y la sabiduría, y es como un gran cúmulo de entidades que van a prestar el servicio de traje espacial a los espíritus. Es decir, que las almas son aquellas que van a tener los chakras. Los diferentes chakras, que no son solo estos son los que están dentro del cuerpo, después hay más para abajo, para arriba, para los costados, pero esos son los básicos. El cuerpo del alma, entonces, es ese cúmulo etérico que permite al espíritu viajar por el universo sin hacer que la materia se desintegre o explote. Entonces, el alma es el único ser capacitado para ingresar en la materia. Por eso, cuando el espíritu tiene un plan, en el nivel de emanación le dice al alma: necesito que generes mundos para que juntos podamos entender las diferentes partes de la divinidad. Entonces, el alma empieza a moverse. Ese es el alma, en el circuito de lo que sería el amor universal. Hay un campo que se llama Sorá, que se llama así, ¿no? Que es un campo por donde todos los espíritus atraviesan. Y cuando atraviesan, sí o sí, toman como una especie de traje que es el alma. Entonces van y vienen y van tomando las almas. Las almas obviamente aceptan el propósito, porque las almas, para hacerlo muy humano a esta visión, las almas están siempre esperando hacer algo, pero no entienden qué, ¿no? El espíritu sabe qué, pero no sabe cómo hacerlo. Entonces las almas le dan el lugar para hacerlo, pero las almas son como perritos que están, sí, ya, sí, quiero ya, sí, y los espíritus dicen, bueno, ahí vamos, ¿no? Es como una imagen así. Pero sin el alma, el espíritu no hace nada. Entonces, el espíritu es eterno, y el alma se va transformando también, y nosotros nos vamos transformando constantemente. Entonces, cuando el alma llega a un cuerpo, se mete dentro del cuerpo, ya en la materia, empieza el proceso de cumplir la misión o la experiencia que el espíritu necesita, es decir, nosotros necesitamos experimentar. Pero a veces el espíritu dice, hay que hacer algo ya, urgente, y volver a conectar al alma y al espíritu con la línea del centro del universo. Entonces, se mete en el cuerpo. Cuando se mete en el cuerpo pueden pasar dos cosas. Una, o que uno se muere, porque explota, ¿no? Le da una embolia o algo así, que es como que ¡boom! De repente es demasiada luz, o vive una experiencia muy grande de expansión que no puede tolerar ni siquiera su propia energía, de lo amplio que es, que normalmente eso te lleva a un orgasmo. Muchos de los santos que han escuchado la historia empezaron por un orgasmo primero. Entonces, ¿por qué? Porque se conectaron con la divinidad y todos los chakras se activan, no solo sino desde abajo hacia arriba. Por eso se siente como un fuego interno, que no sé si alguno lo experimentó solo, ¿sí? Pero también, por ejemplo, en la materia, el sexo fue una de las formas para poder canalizar el espíritu en la tierra, por si a alguien le interesa. Entonces, ese canal entonces hacia la materia es del espíritu al alma hacia la materia. Ellos dos son los que se van a integrar para poder vivir lo que sería el amor y la sabiduría en el nivel de emanación. A partir de eso se generan las entidades. Las entidades son los primeros seres que existen en el universo y que tienen que ver con la expansión. El espíritu ingresando en un alma y el alma se expande hacia los lados.
Cuando se expande, ese ser empieza a proyectar, a irradiar energía hacia todos los puntos. Cuando irradia esa energía y empieza a proyectar cada uno de las partes de este ser, nosotros empezamos a hacer parte de esas entidades primero. El espíritu no te dice al principio de la creación, vamos a ser humanos. Uno sabe que va a vivir una densidad, no sabe todavía qué es lo que va a ser como densidad. Lo primero que sabe que va a ser es un fragmento, un trocito de lo que nosotros acá llamamos serafín o querubín. ¿Los conocen esos? ¿Sí? Serafín y querubines son más o menos así, como esa esfera que irradia geometría hacia los lados, que nosotros muy humanamente le ponemos un cuerpo de bebé, ¿sí? Una cabeza muy gorda con alitas, ¿sí? No son bebés flotando sin cuerpo en el aire, sino que en realidad son entidades gigantescas, mucho más grandes que cúmulos galácticos. Es decir, una galaxia, cúmulos galácticos, eso vendría a ser un serafín o un querubín. ¿Qué hacen estas entidades? ¿Qué es lo que hacen estos seres? Estos seres están preparándose para poder dividir sus diferentes partes y crear las diferentes partes del universo en la materia de 11 a primera dimensión, por decirlo. Esas entidades entonces son las primeras conjunciones entre espíritu y alma. Se unen y a partir de ahí generan el nivel angelical. El nivel angelical, a partir de serafines y querubines, empieza a estructurar lo que serían arcángeles, ángeles y las diferentes entidades que van a tener espíritu y alma y que van a ir trabajando los diferentes niveles del universo desde ya la división de los chakras. Así entonces aparece esta forma. El nivel angelical tiene ya un Merkaba constituido y los chakras divididos. Una vez que están los chakras divididos, entonces la expansión de ese ser empieza a irradiar una forma. Esa forma es la que va a determinar el nivel evolutivo de ese ser. Cuando un ser vivo de cualquier universo o planeta, sobre todo planeta, de cualquier planeta, llega a esa forma, es decir, a esta forma, es porque ya está preparado para volver a integrar toda la totalidad sobre sí mismo. Por eso mismo nosotros estamos ahí, en el borde de poder integrar todo el universo nosotros mismos a través de la conciencia y a través de nuestro interior. Nosotros vamos pasando por todas estas formas. Fíjense que antes de tener todos estos chakras, solo teníamos este chakra. Como teníamos solo este chakra, entonces éramos una cabeza flotante. No con ojos ni nada, pero sí como un serafín o un querubín. Sí. Matías, tengo una consulta. Cuando uno canaliza, es como el que pasa de esa densidad, lo toma, ¿cómo hace el espíritu en sí? Cuando canaliza, la canalización depende de qué dimensión sea, pasa por diferentes filtros. Es como enchufar muchas computadoras a una sola, ¿no? Y hacer todo un cableado. Una canalización, por ejemplo, del nivel crístico, novena y octava dimensión, por decirlo así. Una canalización así puede venir por dos vías. Una que sea sutil para no dañar el cuerpo, y otra, si el cuerpo está muy preparado, viene directamente ese ser de octava y novena dimensión. Si no está preparado, pasa por seres de quinta o sexta dimensión, que son nuestros guías o los que están siempre acompañándonos a nosotros, que no son maestros, y los maestros son otra cosa. Los guías, que están todo el tiempo con nosotros entre quinta, sexta y a veces séptima dimensión, hacen de puente. ¿Cómo hacen de puente? Fíjense, un crístico, por ejemplo, o una entidad mucho mayor, como por ejemplo Crión, ¿no? Que es del servicio magnético, se acercan, ¿sí?, a nuestro sistema y buscan dónde hay un canal de luz. Ese canal de luz puede ser un guía o un maestro, ¿sí?, entre quinta y séptima dimensión. Le dicen a ese ser que hay una información que debe ser canalizada. Entonces ese ser dice, yo estoy brillando así porque quien está a mi cargo tiene la capacidad de ser ese canal, ¿sí? Entonces le ofrece la información al guía, el guía se acerca, se lo pasa al espíritu y el espíritu lo procesa para que el alma lo pueda transmitir, ¿sí? Es como una programación dentro de otra. De repente, si uno es un gran canalizador,
puede directamente pasar solamente de novena dimensión al espíritu y el espíritu, pero no entrar. O sea, cuando entran es porque son seres entre cuarta y quinta dimensión. Si no, es demasiada energía y podría ser también doloroso para el cuerpo sostenerlo. Entonces, ¿dónde iba? Eso, tenemos entonces la cabeza, ¿no? Que somos esa entidad. Después de esa cabeza empezamos a comunicar al universo lo que somos y entendemos. Por eso irradia la energía hacia el resto del ser, ¿sí? Por acá, comunicación. Después de eso empieza a expandirse a través de la frecuencia para conectarse con todos los demás. Por eso irradiamos, ¿sí? A través de los brazos, dar y recibir desde el corazón. Después de eso empezamos a conectar todos los vínculos desde, por ejemplo, el cordón umbilical, ¿no? Cuando nacemos, y desde ahí esa energía continúa existiendo, ese cordón con toda la vida. Seguimos de acá. Y así seguimos descendiendo. Se divide y empieza a generar los ovarios, los testículos, la creación de la gestación. Y después el anclaje de esa materia. Entonces, en función de la dimensión en que estemos y el nivel de conciencia en el que estemos, vamos a ir teniendo más partes del cuerpo o menos partes del cuerpo. Por eso, los ángeles, por ejemplo, que están entre sexta y séptima dimensión, cuando se acercan a nosotros, normalmente no tienen pies, sino que tienen una túnica y flotan. ¿Se dieron cuenta de eso? ¿Por qué? Porque no tienen piernas, básicamente. Porque nunca practicaron el chakra base. A no ser que ese ser sí haya practicado el chakra base y por lo tanto tenga piernas, pero ya haya vuelto. Cuando uno vuelve habiendo experimentado todos los chakras, mantiene una forma familiar a todos los que estamos experimentando estos chakras. Por eso los maestros muchas veces tienen una forma muy humana, pero si se dan cuenta, los maestros muy espirituales y que muy pocas veces han venido al planeta Tierra y llegan a octava dimensión, no sé si se dan cuenta que cuando ven las fotos de los maestros o los dibujos son todos iguales. Todos tienen el mismo bigote, la misma barba. No es porque todos le copiaron la moda a Jesús, ¿ah? Sino porque en realidad hay una especie de tendencia a que la personalidad desaparece. Cuando desaparece la personalidad, nuestros rostros comienzan a estar iguales. Porque el rostro es la forma en que expresa nuestra personalidad. Cuando superamos la personalidad humana, empezamos a tener el mismo rostro. Sí. Está bien. Lo bueno de eso, no sé si escucharon. ¿Cómo? Dice, ¿cómo hacemos cuando sentimos que extrañamos mucho aquel nivel de donde venimos y que se sienten más acompañados por los guías de ese nivel que por los seres humanos que nos están rodeando, los seres físicos? Lo que tiene, yo por ejemplo me he sentido muchas veces así, porque he añorado muchísimo trabajar ahí en esos planos y mis mejores amigos no los podían ver los otros, algunos sí los veía, pero estaban siempre eran mis confidentes, ¿no? Con los que siempre compartía. No es un problema el que de repente tengas mucho más contacto con ese nivel. El problema es si el apego a ese nivel, ¿no? Porque nosotros podemos tener apego a este, que es lo que no nos deja liberarnos de acá, o apego a aquel. El apego a aquel no nos deja cumplir muy bien la misión acá, porque no nos deja concentrarnos en esto de acá. Ahora, ¿cómo hacemos para concentrarnos acá? Es recordando que muchas de las personas que nos rodean, antes estaban todos en la misma reunión con los guías, y todos debatimos en la misma mesa que íbamos a compartir esos momentos desde el cuerpo físico. Pero si lográs ver más allá de los ojos, no son personas también. No son humanos, sino que somos los mismos espíritus que allá, algunos se quedaron y otros vinieron. Entonces, empezando a verlo de esa forma, no es humanos y otros, sino que todos estamos más o menos en lo mismo. Es empezar a mirarlos con otros ojos más allá de la personalidad, de ese rostro que hoy nos separa, digamos, ¿no? Pero estamos todos en la misma, estamos todos en la... Eso me ayudó a mí a integrar un poco más el entorno. Entonces, una vez que tenemos esto, aparecen los angelicales.
Los angelicales se dividen después en crísticos y sabios. Los niveles de crísticos y sabios tienen que ver con los seres que van a trabajar con un amor incondicional intenso y los que van a trabajar con un amor incondicional a través de la estructura. El amor incondicional de la estructura, los sabios, son todos los sistemas que van a surgir en el universo que tienen que ver con decirnos a nosotros cómo se organiza el universo y qué podemos hacer en el universo, cuál es la estructura de lo que vamos a hacer en el universo. Y los crísticos son los que nos van a acompañar en ese proceso de despertar. Crísticos viene la palabra Christo, que significa enviar. ¿Ustedes qué son acá? ¿Cayeron o...? No. En algún momento ustedes dijeron, quiero ir a algún lugar. Él les dijo, bueno, vayan ahí. ¿Sí? Entonces son enviados. Por lo tanto, todos somos crísticos. Eso que se dice, busca el Cristo que hay en ti, no significa Jesús adentro, sino que significa el enviado, reconocer la misión, que somos parte de un grupo que fue enviado a cumplir algo. Se les llama crísticos normalmente a los que todavía hoy siguen siendo los mayores referentes del nivel crístico, como Jesús, por ejemplo, Mahoma, Buda y tantos otros, que en realidad siempre mantuvieron esa conexión con el nivel crístico, pero a su vez tenían otra potencia mucho más mayor, que tenía una capacidad muy grande de una energía que, bueno, movilizaba y demás. Y también una historia terrestre muy particular que los convirtió en representantes, descendientes de realeza. Casi todos eran descendientes de realeza, hasta Jesús, por más que digan que era carpintero. Entonces, los crísticos entonces son los enviados. Por lo tanto, todos los seres que venimos de ahí, para venir hasta abajo, tenemos que sí o sí pasar por este nivel. El nivel crístico es el que nos dice, bueno, pueden volver, ¿no? Pueden ir a cumplir su misión, saben qué tienen que hacer, cómo lo van a hacer y demás, y saben que tenemos que hacer algo. Y los sabios son los que van a decir, qué es lo que tenemos que hacer, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos que cumplir como misión? Es como si los sabios fuesen los bibliotecarios o los que nos ayudan a buscar la información adecuada para que nosotros podamos realmente cumplir lo que vinimos a hacer. Para cumplir lo que venimos a hacer, los sabios nos muestran un montón de planes, plan A, B, C, D, E y un montón de planes. Esos diferentes planes que nos van a mostrar a nosotros como misión son planos de geometría. Son diferentes geometrías como una esfera, un triángulo, lo que sea, que para nosotros representan nuestra misión. Esa misión entonces nosotros decimos, quiero esta y esta. Y entonces los sabios te dicen, vamos a hacer lo posible porque el camino se te organice y puedas cumplir tu misión. Pero sí o sí vas a tener que cumplirla. Es decir, sí o sí vas a tener que devolver la energía armada y estructurada. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, para hacer eso, nosotros después ya tenemos la geometría, ya sabemos qué tenemos que hacer y de repente nos vamos con los crísticos y le decimos, tengo esto y ahora qué hago, ¿no? Entonces los crísticos te dicen, bueno, vamos a intentar lograr hacer lo mayor posible para que te salga bien la misión que vamos a realizar. Entonces, esa misión que vamos a realizar en conjunto, los crísticos nos van a guiar con nuestros guías que son entre sexta y séptima dimensión, quinta, sexta, séptima dimensión, son los que nos van a permitir encontrar el camino adecuado para realizar nuestra misión. Y los sabios, los que nos van a decir qué hay que hacer. Vitermina, nos estamos enterando de todo lo que estás diciendo. No me escuchó. Vitermina. Bueno. ¿Están todos bien? Qué gracioso. Entonces, de repente, entre crísticos y sabios, vamos a elegir nosotros qué hacer. Ahí aparece el nivel de integración. El nivel de integración es a través del cual vamos a experimentar todo lo que hemos decidido como plan. Para eso vamos a pasar una cosa que se llama barrera de densidad temporal. La densidad temporal es lo que hablamos antes, que tenía que ver con la estructura de la geometría. Cuando la geometría se empieza a estructurar y empieza a ser cada vez más densa,
de repente todo lo que antes era sutil y todo lo que antes era el plan, de repente cuando empezamos a descender hacia la materia, pasamos por la densidad temporal y por lo tanto la estructura sutil deja de existir para nosotros y empieza la estructura densa. Cuando empieza la estructura densa, nos empezamos a olvidar, como si pasásemos una especie de niebla en la que no vemos lo que pasa detrás ni delante, y entonces nos tenemos que concentrar solamente en lo que estamos haciendo en este lugar, es decir, vivir el presente. Por eso se llama vivir el presente todo el día, recordándoles todo el tiempo, vivan el presente, porque si miramos mucho para los costados, entonces nos vamos a perder. Pero ¿qué pasa? Tarde o temprano, esa barrera de densidad temporal, cuando pasamos a cuarta dimensión, se hace más sutil. Entonces empezamos a ver más. Y eso a veces nos preocupa a muchos, porque empezamos a reconocer cosas que antes no podíamos reconocer, porque la niebla se está disipando. Cuarta, quinta dimensión. Entonces, en ese nivel de integración, ¿qué sucede? Todos los seres, cuando aparece la densidad temporal, decimos, si tenemos que experimentar cosas, mejor vayamos ahí, a esa densidad, porque es el lugar donde va a estar todo lo que podemos experimentar en menor tiempo. Entonces, aparecen los primeros seres, los seres galácticos. Los seres galácticos tienen mitad fuera del tiempo, mitad dentro del tiempo. Esos seres galácticos habitan las diferentes galaxias y hacen de puente de información entre los seres que están en el universo y nosotros. Por ejemplo, la Confederación Galáctica. Los primeros que hacen esto, en realidad, son los pleyadianos, veganos, arturianos, sobre todo pleyadianos y veganos, que son de los más sutiles, digamos. Todos los conocen. ¿Los ubican más o menos? Si alguien no me lo dice. Bueno, después vamos a ver igual una foto, por las dudas. No una foto real, obvio. No salen. Entonces, ¿qué pasa con los pleyadianos y los veganos? Los pleyadianos y veganos están entre la sutilidad, es decir, que se pueden mover de una dimensión a la otra y tienen todo el tiempo del mundo para hacer las cosas. Nosotros a veces decimos, ¿por qué dejé de ser pleyadiano? Muchas veces, seguramente muchos de ustedes habrán vivido en Pléyades, que es una constelación, ¿sí? En Tauro, debe estar acá arriba justo, en Tauro, que nos conecta con toda la divinidad, digamos. Estos seres, nosotros, muchos de ustedes seguramente han sido de ellos, muchos a veces añoran haber sido de ese nivel, haber estado en ese nivel, justamente porque les parece que podían vivir la divinidad y eternamente. Pero claramente hubo muchos de ellos que dijeron, acá como que está todo bien, pero no pasa nada, ¿no? Entonces tendríamos que ir a hacer algo a lugares más movidos para ayudar a transformar otras cosas. Entonces, de repente un grupo de seres dijeron, vamos a buscar lugares densos para hacer de puente, ¿no? De camino. Mientras que otros se quedaron ahí. Pero todavía esos puentes densos no existían los mundos densos como la Tierra, Marte o planetas así. Entonces, ellos tenían todo el tiempo del mundo para hacer las cosas y podían tomarse todas las libertades de hacer las cosas. Por eso mismo los sabios, cuando le habían dado la estructura a una de esas entidades y los crísticos le dijeron, vamos a nacer en un mundo donde todavía tendrán contacto con nosotros, ¿sí? En Pléyades, por ejemplo. Entonces nacen y siguen teniendo contacto con los crísticos, siguen teniendo contacto con los sabios, pero los sabios veían que estaban haciendo mucho, pero que no avanzaba la cosa, no se modificaban, ¿no? Sino que podían estar miles de años viviendo una misma cosa, el mismo plan. Entonces, tarde o temprano, algunos sabios dijeron, va a haber que hacer algo. Ellos tienen entonces como plan empezar a densificarse. ¿Pero quién los densifica? Luzbel, por un lado. Luzbel significa la luz más bella, que pasó también a Lucusfer, ¿sí? Lucus Fermosus, ¿sí? Que es la luz más hermosa, ¿sí? Lucifer, que es más o menos lo mismo, Lucifer en español, ¿sí? Y después los griegos dijeron traicionero, Satanás, ¿sí? ¿Qué significa eso? El que está en contra del hombre o el que mata al hombre, la muerte, Satanás, ¿sí? Entonces,
De repente el ser más bello y más lumínico se convirtió en el prisionero más grande. ¿Por qué? ¿Qué pasó ahí? ¿Quién se enojó? Entonces, Luzbel, fíjense que está al lado de los sabios en la sabiduría. Es uno de los seres más lumínicos del universo. Hoy lo sigue siendo. Ahora vamos a ver quién es el que se peleó. Luzbel, entonces, ¿qué hace? Organiza todo el sistema de luz en el universo, irradiando luz y creando sistemas de luz. ¿Eso qué hizo? Que cuando los sabios dijeron, necesitamos que las entidades de luz que están haciendo los planetas sutiles experimenten más cosas, necesitamos más densidad y por lo tanto más sistemas de luz. Entonces Luzbel empieza a generar más geometría, más irradiación de luz, pero compactada. Empieza a crear diferentes sistemas de luz más densos. Genera diferentes planetas entonces, diferentes galaxias que son cada vez más densas. Y de esta forma los seres galácticos dicen, genial, o sea, nos viene re bien porque de esta manera podemos experimentar más cosas en menos tiempo. Y los sabios decían, sí, porque ya demasiado lo estaban haciendo. Hoy en día sí que están haciendo porque ya existe toda la materia. Estoy hablando de un momento en que no existía la materia como hoy la conocemos. Entonces se empiezan a mandar a los seres galácticos hacia la densidad temporal. Y la densidad se empieza a hacer cada vez más grande, más grande, más grande, porque la luz se empieza a compactar cada vez más. Entonces de repente se dan cuenta de que si antes vivían 10.000 años, ahora podían vivir 5, ¿sí? 5.000 años. Y después de 5.000 pasamos a 2.000 años, porque el tiempo se empezó a densificar y el cuerpo ya no toleraba tanta densidad. Entonces 5.000 años, después los 2.000, después 500, 200... Y llegó un momento en que ya teníamos 35 años y éramos los ancianos del grupo. Esto fue en la época de las cavernas. De repente bajó la población, empezó a morir un montón de gente en los diferentes planetas porque hubo cada vez más densidad. Pero eso que hacía, que esto estoy resumiendo mucho, esa densidad que hacía que muriesen más temprano y que no pudiesen realmente cumplir todo lo que tenían que hacer, hizo que otra entidad, Mijael, el arcángel Miguel, como lo conocen, ¿sí? Mijael apareciese y dijese, miren, todo bien con el sistema de luz, ¿sí? Pero intentemos respetar el libre albedrío y los tiempos de evolución de cada ser. Entonces los sabios, algunos sabios, como Luzbel, dijeron, sí, perfecto, vamos a respetarlo y vamos a intentar de que puedan hacer todo dentro de la densidad. Por eso mismo le vamos a dar la oportunidad de que vuelvan. Entonces, ¿qué hizo Luzbel? Creó algo muy bonito que se llama la rueda kármica. ¿Sí? ¿Se acuerdan de eso, no? Entonces, la rueda kármica. ¿Qué es la rueda kármica? Es ese circuito a través del cual nosotros podemos experimentar muchas cosas en poco tiempo y si no pudimos terminar de hacerlo, volvemos, no hay problema, ¿sí? Y si no lo terminamos, no importa, vuelvo otra vez, o sea, da igual, tenés todo el tiempo que quieras, ¿sí? El problema de eso es que siempre nos olvidamos de lo que hicimos antes. Entonces siempre nos mandamos otra más que tenemos que seguir solucionando. Luzbel dijo, yo le estoy dando libertad de albedrío, ellos pueden elegir qué quieren hacer, ¿no? Y los críticos dicen, bueno, está bien. Entonces Mijael dice, bueno, pero no nos metamos de lleno con ellos, ¿no? De repente entonces los crísticos se empiezan a acercar a guiar a los que empiezan a aparecer como especies, como razas, que se empiezan a desconectar, algunas de ellas empiezan a desconectar. Hay un grupo de pleyadianos, por ejemplo, en diferentes planetas de la constelación de Pléyades que se densificaron muchísimo. Le llaman los pleyadianos de la oscuridad. No sé si escucharon alguna vez ese concepto. No importa, están muy lejos igual. O sea que, en realidad lo que pasó con esos planetas es que fue un prototipo de densificación, ¿sí?, de lo que antes era toda la luz para practicar la máxima densidad. Pero después empezaron a aparecer cada vez seres más, seres con los nombres de draconianos, grises, no sé si se acuerdan de esos seres. Bueno, empiezan a aparecer seres cada vez un poco más densos. Todo bien, hasta ahí va todo bien. Pero el propósito era generar seres y planetas portales, sería, ¿no? Entonces, para generar seres y planetas portales, necesitamos ángeles de oscuridad y ángeles de luz. Los ángeles de oscuridad son los elementales. ¿Qué son los elementales? Son los seres que modifican la luz y la geometría para que siempre haya cosas nuevas, es decir, tierra, fuego, aire y agua. ¿Por qué de oscuridad? No porque sean malos. Acordémonos que estamos acá en una manía por dividir las cosas en bueno y malo, pero que hace
3.500 años que existe eso. O sea, tenemos que volver a la unidad. ¿Qué significa oscuridad? Que la luz se densificó. Y obviamente la Tierra es luz densa, ¿no? El agua es luz densa, y así. Entonces, los primeros son los elementos, los 5 elementos. De esos elementos dependen un montón de reinos. Van a ser los reinos minerales, vegetales y demás. Pero sobre todo, seres, entidades, que en realidad estos seres, estas entidades, corresponden a duendes, hadas y otros seres de la divinidad física que nos están constantemente ayudando a evolucionar y transformarnos. Mientras que los ángeles de luz, por el otro lado, lo que van a hacer es guiarnos en esto que están haciendo estos de acá. Es decir que, como lo expliqué muchas veces, ahí había un ser que decidió escribir una obra de teatro, ¿sí? Y esa obra de teatro tenía que hacerse con un inversor que tenía ideas, ¿sí? Entonces iba a pagar la escenografía. ¿Se entiende? Tenía que pagar la escenografía. Por el otro lado estaban los actores que decían: tengo unas ganas de actuar terrible, ¿no? Quiero hacer lo que sea. Entonces este espíritu le dijo: necesito actores que me ayuden a escribir el guión, pero el guión lo van a decidir más que nada ellos, porque son los que van a pagar la escenografía, ¿sí? Entonces, cuando llegue acá a la obra de teatro, me tengo que olvidar de quién era en la vida real para poder cumplir mi papel, ¿sí? ¿Se entiende, no? Para poder cumplir mi papel. Pero una vez que cumplí mi papel, tengo que analizar qué fue lo que hice en mi papel y si puedo mejorarlo. Si no lo mejoré, vuelvo a repetir la obra del sábado que viene y vuelvo a repetirla otra vez, a ver si me sale mejor, ¿no? A ver si voy integrando todos los aspectos de la obra de teatro. Entonces acá, de este lado, tenemos a ese, el que está delante de la obra, que te va dictando, te olvidaste el diálogo, ¿sí? Como que te va tirando la letra, ¿no? Te va mostrando lo que sigue, la siguiente función. Y estos de acá, que te hacen la escenografía. Y la escenografía, si te olvidaste el diálogo, puede ser muy cruel, ¿sí? Porque si te quedas en blanco dentro de un escenario, todo se te vuelve en contra en algún momento. Entonces la escenografía, que al principio parece ser sutil, de repente empieza a densificarse. ¿Por qué? Porque los seres humanos o los seres que estaban haciendo los planetas, de repente se empiezan a olvidar de los diálogos, se empiezan a olvidar de las cosas. Entonces los seres de oscuridad dicen: habrá que tirarles algo para que se den cuenta de que hay que hacerlo, ¿no? De que si no lo hacemos rápido, no podemos. Entonces los ángeles de luz dicen: bueno, vamos a intentar de que sea todo sutil. Pero los ángeles de oscuridad se empiezan a acercar demasiado y atraviesan la barrera del tiempo. Y cuando atraviesan la barrera del tiempo, se empiezan a cabrear, ¿no? Se empiezan a enojar. Porque se empiezan a olvidar de que lo que vinieron a hacer era hacer una escenografía para poder experimentar, y de repente se dan cuenta de que el que está haciendo la obra de teatro no se da cuenta de todo lo que le estamos haciendo a su alrededor para que logre hacer su papel. Entonces van y le tiran escenografía encima, ¿sí? Eso se llaman demonios, ¿sí? Y por el otro lado, los ángeles, que son los que dicen: bueno, no te metas demasiado porque te estás metiendo en el cuerpo de esta persona y no corresponde, porque todos habíamos pactado algo más arriba que tenía que estar todo bien. Entonces los demonios dicen: sí pero no, sí pero no, porque hay un grupo en realidad. Fíjense que Luzbel está muy lejos de todo eso, ¿no? Como que Mijael le dice: ¿qué pasó con tus hijos? Y dice: ¿qué sé yo? El problema de ellos, ¿no? O sea, libre albedrío, o sea, obviamente. Entonces, como hay libre albedrío, la oscuridad lo que hace es llegar a nuestros mundos y hace lo que quiere, pero ¿qué pasa? Siempre acorde al plan principal. Por lo tanto, cualquier cosa oscura que pase, de cualquier forma la luz lo termina convirtiendo en un aprendizaje del ser. Siempre pasa así, no sé si lo notaron. Y gracias a la oscuridad, normalmente, siempre despertamos. ¿Por qué? Porque hace mucho tiempo que por ahí venimos así, papando mosca, y de repente viene alguien y nos pega una cachetada, ¿no? Dicen: qué malo, pero después me di cuenta por qué me pegó la cachetada. Entonces voy cayendo en la cuenta de que, claro, ahora entiendo por qué. A través de la clonación. ¿Qué pasa con el ser que viene a través de la clonación? Lo que pasa es que es forzado a nacer, y por lo tanto los elementales que constituyen el cuerpo tienen que hacer un esfuerzo por co-crear el cuerpo, porque no hay un alma con intención de nacer. Entonces, cuando se fuerza eso, el cuerpo clonado como que le cuesta mucho vivir.
y por lo tanto el tiempo se le acelera. Por eso normalmente las generaciones que ha habido siempre han muerto o se envejecen más rápido o cosas así. No funciona, al menos todavía, porque en realidad lo que pasa es que la ciencia se olvidó de que primero hay que pedirle permiso al espíritu. Porque bueno, se peleó con la iglesia en un momento, cosas así. Sí. Están entre segunda, tercera y cuarta dimensión. Los demonios en realidad llegan hasta la sexta dimensión, con los ángeles, ¿sí? Hasta la sexta dimensión. Pero también llegan a tercera dimensión, porque muchos demonios y ángeles nacen en el planeta. Nacen acá, se les llama ángeles caídos, a cualquiera de los dos, no a solo unos o los otros. Nacen en tercera dimensión cuando se sobrepasaron de la raya y entonces les dicen, por ejemplo, yo he conocido algún demonio bueno, siempre, pero en todas las totalidades. Pero acá en la Tierra he conocido a alguno que me ha querido matar, obviamente, por una vez un juicio que hubo en la dimensión número 11, y se acordaba todavía. Entonces, eso es lo malo de que empecemos a despertar, ¿no? Después nos acordamos de todo lo que hicimos y vamos mal. Por eso creo que nos olvidamos. Pero se acordaba de un juicio y me decía, te voy a matar. Entonces, en ese juicio que pasó, yo simplemente anotaba lo que estaba pasando, ¿no? Porque era escriba, entonces anotaba este ser. Pero yo ese ser lo había ayudado, le había dado información. Pero también le había dado información al ángel que lo quería matar. Porque a mí me daba igual, si total era todo neutro. Entonces, de repente uno me dijo, traición. No, yo nunca te traicioné, yo te di todo lo que quería, nada más que el otro también me había pedido. Entonces después en el mismo juicio, que bueno, un quilombo, pero igual, lo que pasó fue que de repente nos volvimos a encontrar. Y cuando nos encontramos, él me dice acá que estaba experimentando. ¿Por qué? Porque el juicio fue que él había creado un sistema de densidad para que en la humanidad, o en un grupo de personas en la humanidad, experimentasen de una forma más rápida un tema, ¿no? Que era muy doloroso el tema. Entonces, el juicio, ¿qué hace? No te castiga. El juicio te dice, si creaste un sistema de densidad, primero debes probarlo. Y él dijo, no. Y la junta de los 13 dijo, sí. Y yo notaba. Entonces de repente cayó así en una estrella y a la tierra. Y bueno, y quedó acá. Y hace vidas y vidas que está acá siendo brujo, mago negro, qué sé yo, hasta que en esta vida se dio cuenta de que, bueno, si no puedes con ellos, úneteles, entonces va a dar abrazos gratis y esas cosas. Bueno, entonces... Pero lo que tiene tercera dimensión es que te ayuda a transformar todo lo que venías trayendo. Por eso mismo muchos demonios y ángeles nacen en tercera dimensión. Demonios y ángeles, entonces. Todo este circuito, todo este sistema que hemos ido creando acá, todo nos ayuda a nosotros en la evolución. Nada está en contra de nosotros, sino que todos están por el propósito de evolucionar. Nosotros como humanos, hoy como si fuésemos que estamos ahí en la escala baja de poder ascender y empezar a trabajar con la divinidad de nuevo, los humanos estamos en la posibilidad de ser neutros, de integrar el femenino y masculino y también ángeles y demonios. Por eso la oscuridad y la luz se nos presenta constantemente, no porque tenemos que luchar contra la oscuridad y a unirnos a la luz, sino porque tenemos que unir las dos cosas. Recordemos que ángeles y demonios también están igual que nosotros en muchos casos, desconectados. Entonces tenemos que intentar de que también se reconcilien a través de nuestra conciencia, ¿sí? A través de nuestra unión. ¿De qué manera se hace eso? Con el amor incondicional. ¿Cuál es el amor incondicional? Aceptando el rol de la oscuridad y la luz. Aceptando que están aquí para ayudarnos a crecer y evolucionar y a cambiar. Una vez que aceptamos eso y nos encontramos un demonio, tanto nacido como no, en lugar de ir y pelear con él, tendríamos que ir a abrazarlo y decirle gracias. Cuando vamos, le abrazamos, le decimos gracias, su vibración se eleva y por lo tanto ya no nos puede hacer nada, porque nuestro campo es muy amplio. Por eso desde séptima dimensión nos dicen, ríanse mucho, ¿sí? Que la risa expande la conciencia, la frecuencia, ríanse mucho y disfruten, y si se encuentran en la oscuridad, sonríanle y abrácenla, para empezar a hacer que realmente ascienda. Hace unos miles de años que estamos en oscuridad galáctica y creemos que tenemos que estar en contra de algo, ¿no? Que nos puede llegar a atacar. Entonces,
ha sido natural, es un proceso natural, a nadie se le echa culpa por eso porque es así. Pero en este tiempo tenemos que empezar a revertir lo que estuvimos practicando en los últimos milenios, que ha sido la dualidad. Tenemos que unirla en los próximos 2500 años, o sea que tenemos tiempo, podemos dejar alguna nota para que se acuerden después cuando vuelvan a nacer, gracias a Luzbel que nos va a mandar de nuevo seguro, y ir tratando de sanar este ciclo. Entonces, el espíritu, ¿qué tiene que hacer? Experimentarlo todo. ¿Por qué experimentarlo todo? Porque no hay ni un nivel superior, ni inferior, ni malo, ni bueno en el universo. No existen esas cosas. Existe el proceso de evolución. Si nosotros prestamos atención a las señales, la oscuridad no nos va a pegar tanto. O sí, va a querer estar ahí, porque me ha pasado bastantes veces. O sea, encima te estás dando cuenta, como que es como un poco de rabia, ¿no? Gracias. Por ahí se puede molestar un poquito, está todo bien. Eso es problema de ellos, no nuestro, amor incondicional. ¿Sí? Y tenemos que experimentarlo todo por el hecho de que la oscuridad es la que nos ayudó a venir hasta acá. Porque nosotros para llegar acá necesitábamos densidad. Entonces, gracias a la oscuridad, llegamos a experimentar toda la densidad de la luz.